Bienvenidos a Casa San Clemente Virtual. Damos comienzo al conversatorio La psicología y la espiritualidad de un cristianismo olvidado, con el psicólogo e hipnoterapeuta Jorge A. Torres y el profesor Evelio Yero, una colaboración entre Casa San Clemente y Nova Forma. Muy buenas tardes amigos de San Clemente, muy buenas tardes amigos de Nueva Forma. Muy buenas tardes en este difícil momento de la vida debido al proceso del COVID-19. Han habido también otros momentos difíciles en la vida. Nuestro no es ni único ni exclusivo. Vamos a hablar hoy, precisamente para estos tiempos difíciles, la importancia de una profundización en nuestra fe cristiana desde esta perspectiva que planteamos de Casa San Clemente. Y recordando las frases del teólogo cristiano y perteneciente a nuestra iglesia, Karl Rahner, donde decía que el cristianismo en el siglo XXI o será místico para dar a entender profundo o no lo será. Y una de las formas para llegar a este proceso es precisamente recordar que nuestra fe cristiana es importante que esté en una íntima imbricación con nuestros procesos psicológicos. Por eso estamos aquí también hoy compartiendo con nuestro hermano el psicólogo Jorge Torres. En añadidura, el elemento de no olvidar que hoy, a partir del Papa Francisco, tenemos un proceso de diálogo intrarreligioso e interreligioso muy afortunado debido a su mística predominantemente franciscana. En ese sentido, entonces, vamos a hablar muy en particular de un cisma, y no nos referimos a ese cisma dentro de la fe cristiana que usualmente conocemos, como lo es el cisma o la separación que hubo entre Iglesia Católica Romana y la Reforma Luterana en Alemania. Estamos hablando de un cisma anterior, en el año 1054, entre la Iglesia Ortodoxa del Oriente y la Iglesia Católica en Occidente. Vamos a hablar sobre eso porque hay una exquisita profundización ahora con el diálogo intrarreligioso, sobre todo a partir del Papa Francisco, que ya viene desde Pablo VI, con nuestros hermanos de la Iglesia Oriental, tanto aquellos que están en comunión con Roma como aquellos que no están. Hay una gran exquisitez en términos de los padres del desierto y hay una gran exquisitez en términos del tema de la conversión. Y recordando a Karl Rahner, ahora en esta época de diálogo intrarreligioso, de diálogos, de conversaciones, a pesar de las sombras en las cuales vivimos, hay todavía afortunadamente, y siempre las habrá, luminosidades, pues vamos encaminados a ese diálogo imbricado también con el proceso psicológico humano de la transformación, o como se ha conocido en nuestra fe cristiana, la conversión, que es mucho más que las palabras que nos evocan. Vamos a comenzar con una oración que está dedicada, fue hecha por Calixto el Patriarca de la Iglesia Oriental. Dice: oración en el inicio del conocimiento. Muchas cosas, Señor, me han venido a la mente, sobre las cuales he reflexionado. Pero no hay nada que pueda comprender del todo, con absoluta certeza y para siempre. No hay nada que de una manera u otra no escape a mi conocimiento, y es que soy incapaz de conocer simple y totalmente. Miro el cielo, la tierra, el aire, el agua y el fuego, y no consigo saber en qué consisten y cuál es su naturaleza. Un simple cabello, la cosa aparentemente más insignificante, apenas ya perceptible a nuestros sentidos. No percibimos cosa alguna en el momento en que se gesta. Con suerte algunas las captamos con el tiempo y progresivamente. Pero ¿qué sé yo de la esencia de un cabello? Por eso te ruego, Señor, que me libres de la presunción que me hace juzgar y condenar a los demás. Sosténme con tu brazo poderoso, pues no tengo ni la capacidad ni la virtud necesaria para adquirir tan sabia disposición. Carezco de toda inteligencia
y desconozco el poder de la sabiduría. Pero me abandono, oh Señor, por tu gracia, a lo que podemos llamar la divinización en ti y a la unión sobrenatural contigo, que proviene de la acción divina tuya, que te es propia, y de una inteligencia que solo proviene de ti. Amén. Pues bien, vamos entonces a dar comienzo con mi hermano Jorge. Muy buenas tardes, Jorge, aquí presente, y vamos a dar comienzo a un sentido muy significativo, y vamos a ver esa imbricación entre los procesos psicológicos y teológicos en términos de la fe cristiana, trayendo las nociones claves, unas nociones claves, por ejemplo, de los maestros del Oriente como Evagrio Póntico, Isaac el Sirio, Juan Clímaco, Máximo el Confesor, Gregorio el Sinaíta y Gregorio Palamas. Sabemos que no le vamos a poder hacer justicia a todos en estas 2 horas, pero sobre todo, ¿qué mencionan ellos con respecto al aspecto de la conversión? La conversión, precisamente, o metanoia en nuestra fe cristiana, que es el arrepentimiento, la primera fase, la unificación extática del ser humano bajo los efectos de la gracia divina, y la tercera es la participación en la luz divina, que se le llama en la Iglesia Ortodoxa la luz del Tabor, en las energías divinas que se producen en virtud del encuentro con el mensaje de Jesús, y Jesús en el reino del Espíritu. Pues sobre ese aspecto de transformación o metanoia, me gustaría, incluso antes de pasar a Evagrio Póntico, aunque vamos a tocar a ese gran monje de los padres del desierto de la Iglesia del Oriente, que fue Evagrio Póntico, me gustaría que Jorge nos hablara sobre esa correlación entre espiritualidad y psicología en ese ámbito. Adelante. Gracias, hermano, por la invitación, y bienvenidos todos, compañeros y hermanos. También voy a hacer una pequeña oración que me pareció importante porque serviría de un breve prolegómeno o introducción al tema reflexivo de la ascedía, que es una de las áreas que fue trabajada en la hermenéutica de la vida interior de los padres del desierto. Es la oración de San Efrén, que dice: Señor y dueño de mi vida, no me abandones al espíritu de la pereza, de desaliento, de dominación y de múltiple palabrería. Hazme más bien la gracia a mí tu servidor del espíritu de castidad, de humildad, de paciencia y de caridad. Si mi Señor y mi Rey, concédeme ver mis pecados y no condenar a mi hermano, oh tú, que eres bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Menciono una pequeña anécdota de los padres del desierto afín a esta oración, en donde siempre abundaban personas que asistían al desierto, casi fascinados con el elemento milagroso o milagrero, o el elemento de espectacularidad, de sentir que de algún modo habían tenido ese contacto. Y era fama o era conocimiento que algunos de estos militantes de la espiritualidad interior y de la práctica activa de la contemplación y el silencio habían recibido el don de ver los ángeles, el don de sentir la experiencia en lo invisible de presencias complementarias a la suya en la experiencia de la vida interior. Y cuando le preguntaban, por ejemplo, a este padre del desierto si era cierto que había visto los ángeles y que le hablara de lo espectacular de esa visión de los ángeles, él decía que más importante que la visión de los ángeles era pedir de Dios la gracia de poder ver con transparencia la visión de mis propios pecados, la visión de mi propia interioridad y el conocimiento de mí mismo. En el elemento de Karl Rahner, que siempre planteó que el siglo venidero, que es precisamente en el que estamos, porque lo planteó en el siglo XX, el siglo XXI sería místico o no será, es decir, todas las experiencias de espiritualidad auténtica, sean directamente confesionales o incluso laicas o incluso espirituales agnósticas, tendrían que tener un elemento anclado y fundamentado en la autenticidad de la experiencia directa del corazón y de la vivencia directa
de esas experiencias. Tan es así que llegó a ser un planteamiento de que todos los enunciados teológicos son analógicos. Hasta cierto punto, al tú plantear que todos los enunciados teológicos son analógicos, tú abres un horizonte de una epistemología abierta donde los quehaceres de la teología se emparentan y se entrecruzan con las experiencias de lo que es la fundación de lo real por lo poético y la fundación de la experiencia de lo que puede ser comunicado por la mediación del lenguaje. Antonio de Melo, también otro gran pensador que es una resonancia en nuestras coordenadas contemporáneas a estos pensadores, siempre solía decir que la teología era el arte de contar historias acerca de lo sagrado que no puede ser conocido, y la mística era el arte de aprender a vivir desde lo profundo la experiencia de esas historias. Cuando el compañero me invita a esta experiencia y estamos un poco explorando la interseccionalidad entre la relevancia que tienen las espiritualidades antiguas y son adecuadamente traducidas y experiencia en un proceso adecuado de hermenéutica que haga un puente a nuestras comprensiones contemporáneas, una especie de proceso piagetiano de asimilación y acomodación cognoscitiva de esas nomenclaturas, pero logrando extraer lo profundo de esas experiencias. Me parecía que era esencial resaltar toda la profundidad psicodinámica 20 siglos anteriores a Sigmund Freud, de un Evagrio Póntico que fue un sondeador de los abismos de lo que hoy le llamamos el inconsciente humano. Hay quien ha pensado que los padres del desierto representan un linaje y una tradición de los mejores seres que han logrado pensar a profundidad los misterios y las inefabilidades de lo humano al interior de la historia del pensamiento. Fíjate, y en alusión a este aspecto en particular que estás mencionando y que ya lo estamos iniciando con Evagrio Póntico, una noción bien clave en las nociones, en las vivencias cristianas, es la conversión o la metanoia. Y te cito textualmente de la Iglesia Oriental, la tradición de lo que implica la conversión y qué implicaciones aquí ves de carácter también que pueden ser complementadas por la dimensión psicológica. Tú como psicoterapeuta dice: la conversión tiene un sentido profundamente personal y ontológico más que moral. Metanoia viene de meta, que quiere decir retorno, y de noeo, que significa nuestro abandono de lo real, individual o colectivo. En otras palabras, nuestra conciencia separada del corazón, para utilizar ese lenguaje analógico que acabas de mencionar, se ve abandonada a las pulsiones de la naturaleza y como hipnotizada por el mundo de las ideas y los razonamientos. Entonces, dicen los padres del desierto orientales, no hace sino proyectar sobre la creación de Dios, que fue ontológicamente buena, y vio Dios que era buena, como dice en el texto del Génesis, lo que los espirituales llaman una tela de araña, para seguir, ¿verdad?, con esa analogía, un sueño, un espejismo, haciéndose así cómplice, cito textualmente a los padres del desierto, de los artilugios del padre de la mentira. Este término de mentira hay que entenderlo en el sentido personal y ontológico, pues la libertad queda como sublevada, propensa al error y propiciando al no ser una existencia paradójica e irreal. Seréis como dioses. Sin Dios, el ser humano se transforma en un pequeño Dios de sí mismo y del mundo, y será rey sin necesidad de tener que ser sacerdote ni de ofrecer el mundo en amor incondicional. Y termino ahora con una última frase para ver tu opinión en tu reflexión, ¿verdad, hermano? En este sentido, el ser humano se mueve hoy en día, y esto es opinión de los ortodoxos, de nuestros hermanos de la Iglesia Ortodoxa, furiosamente en la inmanencia, cambiando la tierra prometida, terminando por gritar viva la muerte, desdoblándose en un juego de espejismos, hasta que surge, como en las novelas de Fedor Dostoyevsky,
una especie de alter ego, un doble luciferino. Y para citar y terminar en esta parte, para dar paso a tu participación, se cita a una figura muy interesante dentro de la Iglesia Oriental Ortodoxa, San Andrés de Creta, donde termina diciendo en su canon penitencial: el ser humano se transforma en idólatra de sí mismo. ¿Qué nos dirías al respecto en ese sentido de la conversión, como le están planteando nuestros hermanos de la Iglesia Oriental? Yo quiero usar como ejemplo paradigmático uno de los primeros antecedentes históricos, que es el compañero Evagrio Póntico, una especie de segundo arquetipo, la primera generación arquetipal siendo San Antonio del Desierto, por la vía de la geografía que de él realizara San Atanasio, que se convirtió en un modelo de narrativas, de anécdotas ejemplarizantes para los practicantes de la vida contemplativa. Cuando Evagrio, por ejemplo, va al desierto, siendo el desierto una experiencia completamente literal, en el caso de los compañeros padres del desierto, pero en nuestro mundo contemporáneo también la experiencia del desierto de lo real, la experiencia del desierto de la soledad, siempre se partió de la premisa y de la expectativa de que acudir al desierto era propiciar la posibilidad de una experiencia directa, radical, existencialmente desnuda de conversión, o sea, de metanoia, que es un término que emparenta también en griego con metania, que es como un acto de genuflexión, es como inclinar y agachar la cabeza, un gesto de reconocimiento del carácter de adentrarse en un espacio de experiencia sagrada, como lo testimonian originalmente en los documentos antiguos del Éxodo, la experiencia de cuando los seres humanos se acercaban a un espacio sagrado, hacían una genuflexión y entraban con los pies descalzos. Cuando Evagrio Póntico entra con los pies descalzos al desierto, a tener una experiencia directa de lo real último, una experiencia directa de lo real infinitamente infinito y absoluto, por ende una experiencia de Dios, se encuentra con una barrera de sus 8 malos pensamientos. Interesante. La experiencia de los 8 malos pensamientos, que uno de los elementos etimológicos fascinantes en los escritos de Evagrio, ¿Qué le llamaba los logismoi? Los logismoi, que traducirían también pensamiento en algunos párrafos de sus escritos, y en el Gnosticos traduce como demonio o como pensamiento. Pudieras traducir con una cierta flexibilidad interpretativa los 8 malos pensamientos, los 8 malos daimones o demonios, las 8 malas tentaciones, como una barrera entre el ser humano y Dios, y entonces entra en una exquisita descripción fenomenológica que nos las deja en herencia en sus libros, de la secuencia progresiva de todos estos impedimentos en la soledad y en el silencio, de poder tener la contemplación definitiva de la visión de la totalidad, de la penetración en la causa última, por ende la experiencia mística de Dios. Fíjate que el primer pensamiento, en términos de Evagrio Póntico, incluso antes de los 8, es que el amor es primero a sí mismo, está el amor a sí mismo. Después de esto los 8, ¿no? En total coincidencia también con Andrés de Creta, con San Andrés de Creta, que dice que el ser humano es idólatra de sí mismo, que somos idólatras de nosotros mismos. Un reconocimiento en términos psicológicos de nuestro egocentrismo. Por lo tanto, estas tentaciones, que van a ser 8, ¿verdad? La gula, la avaricia, la asedia, la tristeza, la ira, la vanidad, el orgullo, la lujuria. ¿Cómo pudiéramos verla en términos, precisamente el enfoque en San Clemente es integrar la dimensión espiritual cristiana con la dimensión psicológica? ¿Cómo pudiéramos ver eso para un proceso de transformación interior? Porque eso es la conversión, una transformación de pasar de que el centro seamos nosotros mismos a que el centro sea esa realidad que en nuestro limitado lenguaje le llamamos Dios. Yo quiero acudir para el intento de un comienzo de respuesta a tu pregunta a un compañero de una tradición hermana, Thich Nhat Hanh, monje vietnamita, que haciendo una hermenéutica
En el del budismo zen. del Sermón del Monte, Sí. cuando llega a hacer el apalabramiento de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, hace la interpretación de que a lo que se refiere el texto en su sentido esotérico último, ser pobres de espíritu, es ser tan ricos en el espíritu que en el espíritu no quede otra cosa que espíritu mismo, dando a entender con esto la tendencia que tiene el espíritu de quedar de algún modo identificado con las propias ideaciones del pensamiento, identificado con las imágenes de los objetos que sobre el pensamiento pasan por la vía de la sensación, por la vía de la evocación de la memoria, que es una de las fuentes de tentación que también es descrita con una exquisitez psicodinámica que sería casi la incomparable envidia de un Sigmund Freud, con una hondura totalmente sorprendente. En el caso de la filautia o el amor de uno mismo, la tendencia a pulsionar, a sentirse autocontenido, en el caso de Bagrio Póntico es como un primer renglón que se va de alguna manera trascendiendo y dejando atrás, pero regresa en el umbral del vencimiento de los 7 tentaciones posteriores y explica lo siguiente, que a mí me parece particularmente... Pudiéramos traducir hoy tentaciones como, en términos psicológicos, salvando las distancias, ¿verdad? De espacio-tiempo, Evagrio Póntico. Evagrio Póntico, estamos hablando de un proceso del año 345 al año 399 después de Cristo. De hecho, en ese contexto había un trasfondo sociocultural muy duro, las invasiones bárbaras al Imperio Romano. Muchos deciden irse al desierto, de ahí los padres del desierto, para encontrar una vida con significado, una vida con sentido. De alguna manera, este aspecto, Jorge, me trae a relación lo que ha planteado tanto el filósofo contemporáneo Byung-Chul Han, al referirse a esta sociedad cargada de información como el enjambre. Pues igualmente había un enjambre en aquella época donde había unas grandes convulsiones políticas, económicas, sociales, culturales, que llevan a una búsqueda en el desierto como hito de soledad para encontrar esa realidad que en nuestro limitado lenguaje llamamos Dios. Pero ahora voy a la pregunta. Pudiéramos llamarle, porque usualmente en Occidente hemos tenido una visión un poco, vamos a decir, distorsionada, espíritu-materia. Ha habido un dualismo, una visión maniquea, que no la tienen los hermanos de nuestra iglesia oriental, no la han tenido en sus tradiciones, donde se integra de una manera más explícita la corporalidad y la integración de materia y espíritu. Pudiéramos llamarle a estos 8 puntos de los cuales tú vas a hablar, como la gula, la avaricia, la asedia, la tristeza, la ira, la vanidad, el orgullo, para autoconocernos. Pudiéramos llamarle a esas llamadas tentaciones, que eran tentaciones de espejismo, no tenían que ver estrictamente con lo sexual. Con lo sexual tendría que ver tal vez la lujuria, pero está el orgullo, la vanidad. Pudiéramos llamarle identificaciones. Definitivamente, podemos llamarle por un lado identificaciones, pudiéramos llamarle secos de cognición, errores de pensamiento, ideas irracionales en el modelo de Albert Ellis, procesos psicodinámicos del inconsciente personal, elaboraciones de lo inconsciente como resultado de los mecanismos de defensa. Pudiéramos llamarle también en taxonomías clínicas pensamiento intrusivo, pudiéramos llamarle procesos de trastornos obsesivos compulsivos, pudiéramos llamarle anedonia, pudiéramos llamarle distimia. O sea que hay una rica nomenclatura contemporánea que permite establecer unas correlaciones y nexos muy precisos entre las reflexiones de Bagrio Póntico y la psicología. Definitivamente. Sí. Hay uno que me encantaría detenerme brevemente para resaltar, que es como el regreso de la filautia como forma más sutil de tentación al final del camino del hombre. El amor a sí mismo, la filautia. Sí, Evagrio plantea que cuando el ser humano en el desierto ha logrado una interioridad que ha ido afrontando resilientemente y satisfactoriamente esa lucha interior, eventualmente los demonios o los 8 malos pensamientos como la gula, la avaricia, la asedia,
la tristeza, la ira, la vanidad, el orgullo, la lujuria. Tienden a tener Sí. una contracción y se retiran de la presencia del pensamiento y del alma porque saben estratégicamente, y esta es la sutileza, saben que tan pronto el hombre experimente, el ser humano experimente la serenidad de la ausencia de esos pensamientos perturbadores, va a aflorar en él muy posiblemente nuevamente el pensamiento del yo. El ser humano va a pronombrar ese proceso y va de algún modo a adueñarse de la idea de que fue él el que ha vencido fue el autor, los sí. demonios, fue el autor de esa experiencia del vencimiento en la lucha interior, siendo catapultado de regreso a la filautia por la vía de el amor a sí mismo, la soberbia y el orgullo. tornarse idólatra de sí mismo, La ¿no? En esa experiencia dirección. que los griegos le hubiesen llamado el ibris, o el sentido infatuado de autovanagloria del propio yo, sintiendo que es él la fuente última de ese resultado, de esa victoria por sobre esos 8 malos pensamientos o perturbaciones. Por lo tanto, ya estamos empezando a ver aquí en Evagrio Póntico, y en esta dimensión que tanto gusta en San Clemente, ¿verdad? El elemento de integrar la espiritualidad, y en este caso la espiritualidad cristiana, con el saber psicológico que hoy poseemos. Hay lo que se llama una sinergia. Una sinergia tiene la implicación, quizás lo más cercano en nuestra cultura cristiana sería el planteamiento de los jesuitas o de San Ignacio, donde se plantea que se debe actuar como si todo dependiera de mí, pero sabiendo en el fondo que todo depende de Dios. O sea, es ese coloquio en la lucha contra los 8 logismoi después del amor a sí mismo, la gula, la avaricia, la sedia, la tristeza, la ira, la vanidad, el orgullo y la lujuria, donde no entra solamente mi participación. Si entrara solamente mi participación, mi persona, sería sumamente vulnerable y limitado luchar contra estos aspectos. Hay algo más que nos trasciende, que es eso que en nuestro limitado lenguaje llamamos Dios. Yo entiendo que en la experiencia de la vida interior de los padres del desierto se verifica un reconocimiento del centro de la experiencia de la conciencia como un centro fundamentalmente trascendente a la particularidad de esa conciencia misma. Por ejemplo, aquel planteamiento que ya en el siglo IV realiza San Agustín en relación a que la trascendencia es algo que yo me encuentro cuando voy al centro de mí, que cuando voy a mi centro más central de mí mismo, encuentro que hay un otro dentro de mí más íntimo que el más íntimo interior de mi propio yo. Sí. Yo entiendo que los primeros rastros decisivos, fenomenológicos, existenciales, de los que hay consignado registro, están presentes en los padres del desierto. Reconocieron que en esos procesos interiores existe la experiencia de la posibilidad de un estado de apertura del ser desde dentro de sí mismo a poder ser acompañado en la experiencia por el fundamento que trasciende la conciencia particular de sí mismo. Es un elemento fascinante que esto se haya dado, quizás porque pensamos muy cronológicamente con una mentalidad lineal, de pasado, presente, futuro, pero en el año 300 después de Cristo. Y no es un proceso a veces fácil de comprender, porque entendemos que vivimos en una época, Jorge, donde le hemos dado un marcado énfasis a ese yo que es autónomo, ese yo que yo gestiono, ese yo que yo hago. Y el grado superlativo de ese yo es el narcisismo. Definitivamente. El narcisismo vigente que tenemos hoy en día, ¿verdad? Con los procesos de nuestros propios, que se ven reflejados con nuestros, muchas veces o no pocas veces, con nuestros propios selfies en el ámbito de la telefonía celular. Pero entonces, aquí hay un elemento donde todo aparentemente depende de mí, pero yo sé que en el fondo todo depende de Dios para luchar contra esos aspectos. Sin embargo, lo que me resulta asombroso, y más que asombroso me llena de dicha, de alegría, es ver cómo el único tiempo que hay, afortunadamente, no es el cronológico, lo dijo 300 años después de Cristo, pero la vigencia que tiene hoy, sobre todo en un contexto evagrio póntico, para nuestra conversión, en este caso dentro de la espiritualidad cristiana,
y también para la espiritualidad en general, de cómo en un contexto de sociedad consumista inherente al capital, estamos con gula, estamos con avaricia, estamos muchas veces con ira, con vanidad, con orgullo. El ser humano ese lo llama sus circunstancias. Por eso ellos se retiraban al desierto. O sea, su época es diferente a la nuestra, pero tiene unas analogías muy marcadas con la nuestra, ¿no? La importancia de retirarse en un momento dado de ese enjambre, que es como por ejemplo la comunicación digital, las redes sociales, el estar siempre informado, buscar en ese silencio, en esa hondura. Yo pienso que de algún modo, para reflexionar un poco sobre el insondable y cuasi inefable tema del tiempo como medida del movimiento de las cosas, o del tiempo, como decía Bergson, del sentido de duración de las cosas en el pensamiento. A mí me parece que un esclarecimiento que estos autores inician, que de algún modo madura Agustín de Hipona y que le alcanza su plenitud última en los registros que tengo yo conocido en Soren Kierkegaard, es irse dando cuenta de que el eje o el pensamiento en relación a las experiencias que la conciencia puede tener de la atemporalidad en el centro de ella misma es decisivo para poder adquirir una nueva comprensión del tiempo. En otras palabras, como en la liturgia cristiana, la liturgia ortodoxa latina, la ortodoxia oriental o la católica, las palabras de Jesús trascienden las coordenadas de espacio-tiempo. Definitivamente. Porque son palabras eternas, ¿no? Palabras eternas. Si uno lo fuera a ver en el sentido de una representación gráfica o visual de una figura geométrica concéntrica, el colapso o el quedar en el cautiverio y atrapado en un sentido de tiempo cronológico sería como un pensamiento o un estado de la fuerza de la conciencia en su nivel máximo de dispersión, en su nivel máximo de excentricidad o de pérdida de su centro. Y la recuperación del pensamiento y de la experiencia consciente sobre la eternidad en el tiempo, que tiene una analogía y un paralelo con la idea que del instante realizaron nuestros hermanos budistas ya en las tradiciones más antiguas, el jhana, un espacio que es una coordenada que, aunque es el centro del tiempo, no está hecha de tiempo. Es la eternidad misma, no como algo fuera del tiempo, no como un más allá, no como una cantidad infinitamente infinita de sucesiones temporales cronológicas, sino como un centro sin tiempo que fundamenta cualquier forma de medida de tiempo. De ahí las palabras eternas, por ejemplo, de estas figuras que son concebidas como, en términos, vamos a decir, de la Iglesia Latina, otro Cristo, un alter Christus, porque para estos seres, estos padres griegos como Evagrio Póntico, Isaac el Sirio, Juan Clímaco, Máximo el Confesor, Gregorio el Sinaíta, Gregorio Palamas, se transpira esa palabra eterna del verbo que está presente. Obviamente estamos, amigos y amigas, profundizando en Evagrio Póntico, porque posteriormente un Isaac el Sirio, un Juan Clímaco, un Máximo el Confesor, un Gregorio el Sinaíta, un Gregorio Palamas, que también vamos a ver sus ideas, van a tener una base en Evagrio Póntico, como bien me estaba planteando mi hermano Jorge. Y volviendo a Evagrio Póntico, Jorge, entonces háblanos de una manera, ¿verdad?, profunda pero concisa a la misma vez, porque tenemos aquí material, el término, ¿cuál es esa dinámica de lucha en la conversión de Evagrio Póntico que parte del amor a sí mismo para llevarnos a lo que él le llamaría una apatheia, un silencio, o mejor conocido, por ejemplo, hoy en día para nosotros los cristianos, como la paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento? La paz que sobrepasa todo entendimiento comienza cuando termina el flujo incesante de la rumiación del pensamiento. Muy bien. Muy bien. Eso es una experiencia que hermana lo mejor de la tradición de los padres del desierto con lo mejor del pensamiento originario búdico y con otros pensamientos, en otras grandes tradiciones, incluso de tipo chamanístico también,
Pero Muy quisiera, bien, para poder contestar la pregunta, sí, adelante, adelante. acudir al propio Evagrio Póntico y hacer una pequeña cita textual. Que amigos y amigas, antes de la cita textual, Evagrio Póntico, que les va a leer directamente Jorge, es la figura medular en los padres del desierto en términos de esa iglesia oriental de la cual nos estamos nutriendo, de nuestros hermanos de la iglesia oriental que tienen tanto comunión con Roma como aquellos que no la tienen. Qué frase más bella, por ejemplo, de la iglesia ortodoxa rusa, la frase de es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad, sobre todo en tiempos difíciles ahora como el COVID-19. Adelante. Gracias, hermano. Dice Evagrio Póntico en este pequeño apotegma, que es la traducción de aforismo: la purificación del alma por la plenitud de las virtudes hace inquebrantable la actitud de la inteligencia, y puntualiza y subraya el texto el carácter mayúsculo de la letra I de inteligencia, inteligencia en su sentido mayúsculo, y la vuelve apta para recibir el estado que se busca. La oración es una conversación de la inteligencia con Dios, es decir, el estado más alto en el que puede encontrarse el alma es el estado de diálogo íntimo consigo mismo, que a la misma vez se convierte paradójicamente con el diálogo con el gran otro que está más al centro de mí mismo que yo al centro de mí mismo. San Agustín. El hermano Platón también decía que la filosofía es un acto del diálogo del alma consigo misma. O sea que ves todas estas analogías entre filosofía y teología. Estas analogías sorprendentes. Sí, sí. También hay un planteamiento donde dice: la oración sin distracciones es la intelección más alta de la inteligencia. Por lo regular, cuando se habla de la oración, se tiende a hablar de una actividad más jaculatoria, más verbosa, más discursiva, más plagada de afecto, pero sin tener compleja cognición al interior de ella. Evagrio dice: la oración sin distracciones es la intelección más alta de la inteligencia, es el proceso de aprehender la verdadera interioridad de las cosas, y usa la palabra recibir, asocia la experiencia que los griegos le llaman el nous, o la inteligencia o el espíritu, como una función que no solamente razona y piensa la realidad, sino que puede entrar en estados que faciliten estados contemplativos en donde el conocimiento es algo que es recibido, no solamente esa otra otredad, valga la redundancia. Definitivamente. Y de hecho aquí él está en lo profundo que tú estás planteando, de esa unidireccionalidad en la oración, que no es una oración como emerge en nuestra fe cristiana a partir de los siglos XIV, XV, XVI, sobre todo siglos XV y XVI, que le llama el monje benedictino Willi Gishager, que en paz descanse. Recientemente él falleció, tan reciente como el principios de este año. Le llama la oración vocal intelectiva o la oración afectiva, que es una oración discursiva que tiene su lugar, pero ya quizás entonces Evagrio Póntico, para volver a Evagrio Póntico como una figura primera, está situando las bases sin darse cuenta o dándose cuenta de lo que se va a llamar posteriormente de forma explícita la oración de Jesús. Mira, la oración del esicasmo, que es tan importante para la iglesia ortodoxa, para nuestros hermanos de la iglesia ortodoxa. Mira estos tres planteamientos, que interesantes, y con eso pues me detengo un poco en Evagrio. Sí. Mientras oras, debes velar atentamente sobre tu memoria, para que en lugar de sugerirte sus recuerdos, te lleve a la conciencia de tu ejercicio, pues la inteligencia tiene una peligrosa tendencia a dejarse trastornar por la memoria en el momento de la oración. Nosotros vamos hacia las virtudes, primer escalón, vida activa, en busca de las razones de los seres creados, segundo escalón, contemplación inferior, y hacia estas en busca del Señor que las ha establecido en cuanto visión. Él tiene la costumbre de aparecer en el estado de la oración. Procuremos
que la inteligencia no se detenga en los pensamientos simples, no sea que por ello no alcance el lugar de la oración, pues puede perderse en la contemplación de los objetos y en razonar sobre ellos. Ahora bien, ese razonar imprime, por su calidad de consideración de objetos, una forma en la inteligencia y la aparta de la presencia de Dios. Uno de los aspectos que me está fascinante, y te tengo otra pregunta sobre Bagrio Póntico, pero me está fascinante es el hecho de que, siendo él de un espacio-tiempo posterior a Cristo, 345 al 399, pero muy cercano a las enseñanzas del Divino Maestro, el elemento de Bagrio Póntico, en función de que, conociendo el contexto que él vive, hay unas profundas crisis políticas, económicas, sociales, culturales, las invasiones bárbaras. La tradición de ir al desierto es precisamente dejar el orden social, porque el orden social anda muy pervertido, o muy, vamos a decir, quizás para no emplear una palabra juzgante, pervertido en el sentido de que se pervierte un orden que tienda al sentido de la vida, se trastoca un orden. Y yo me digo, bueno, cualquier parecido con el presente es tan solo pura coincidencia, porque me viene a mente Byung-Chul Han con este aspecto del enjambre, la sociedad consumista. El dataísmo. El dataísmo se está hablando también hoy en día ya en los medios en nuestro Puerto Rico, de querer extender el día del Viernes Negro de noviembre para diciembre a un mes por el consumismo. Y entonces obviamente ante las limitaciones económicas que han habido, perder el sentido más profundo de la Navidad, que es un sentido de la encarnación, el misterio de la encarnación del Verbo en nuestra humanidad, lo cual es un tema fascinante también dentro de la Iglesia Ortodoxa. Pero entonces voy a la pregunta directa. La pregunta directa es, Jorge, entonces significa que para Evagrio Póntico, en un proceso de transformación en nosotros, es importante trabajar con unos elementos que no son muy comunes, como por ejemplo la gula, que no se circunscribe al acto de comer excesivamente, sino la gula, el aprehender a modo de curvatura hacia así, para mí, las cosas, yo como el punto de referencia, la avaricia, la sedía, que es el desánimo, la tristeza, la ira, la vanidad, el orgullo, la lujuria. Nos vamos a encontrar, o sea, al decir la lujuria en términos psicológicos, con una excesiva sexualidad, no con la dimensión propia de la sexualidad psicoafectiva y hasta espiritual, sino una excesiva sexualidad. El orgullo, la vanidad, la ira, la tristeza, la sedia, la avaricia, la gula. En otras palabras, para un proceso de transformación, de metanoia o de conversión, para encontrar a esa realidad que en nuestro limitado lenguaje, reitero, llamamos Dios, entonces es importante trabajar con esos aspectos. Definitivamente. De acuerdo a Evagrio Póntico. Quería acompañar tu comentario esclarecedor de otra observación adicional. Es una anécdota de una frase que una vez escuchara, de procedencia que en este momento no acude a mi memoria, que decía que cuando las personas se preguntaban por qué el ser humano no veía en el momento presente a Dios, y las antigüedades siempre hablaban de la experiencia directa del hombre con Dios, Carl Jung, por ejemplo, contestaba que el hombre contemporáneo no podía ver a Dios porque ya no era capaz de rebajarse tanto, de autohumillarse tanto. Y hay otra anécdota que menciona que el hombre no encuentra a Dios en el mundo contemporáneo porque todos los días Dios acude al encuentro del hombre al atardecer en el centro del alma de la propia persona de cada uno de nosotros, pero nosotros siempre estamos en otra parte que en nosotros mismos. Y por eso no puede interseccionarse y encontrarse en nuestro centro la experiencia de lo divino, de lo valioso y lo sagrado. Fíjense, hermanos y amigos que nos están escuchando, estamos profundizando en un autor, en un padre del desierto, muy relacionado con la iglesia oriental, con la visión oriental de nuestra fe cristiana, elemento enriquecedor para nuestra fe, en el siglo III y IV, y sin embargo miren la pertinencia que tiene hoy en día.
todo este proceso de trabajar conmigo mismo, con esos 8 procesos, esas 8 identificaciones de la gula, la avaricia, la asedia, la tristeza, la ira, la vanidad, el orgullo, la lujuria, trabajar con nuestras propias limitaciones inherentes en esa sinergia, ¿no? O sea, yo en conjunto con Dios, Dios conmigo, porque por mí solo yo no puedo, nos lleva a una figura también muy interesante que va a tener la influencia de Bagrio Póntico, y es nada más y nada menos que en la Iglesia Oriental Máximo el Confesor. Máximo el Confesor, una figura sumamente interesante, del año 580 al 662. La obra dice, citando el libro Los Caminos del Corazón de Melloni, la obra de Máximo representa la cima de la teología oriental y su vida estuvo marcada por su constante confesión. Para aquellos amigos que nos sintonizaron un poquito más tarde, estamos hablando del enriquecimiento en la espiritualidad cristiana, de la espiritualidad cristiana occidental con la de la Iglesia oriental y la pertinencia de ver una sincronía con el saber psicológico. Por eso estamos aquí compartiendo con nuestro hermano Jorge desde su gran conocimiento en psicología y su ámbito de psicoterapéutico, y también su énfasis en una psicoespiritualidad. En lugar de permanecer en el silencio del que estaba ávido como monje que era, Máximo tuvo que recorrer las costas mediterráneas para defender a la Iglesia en ese espacio-tiempo que estamos hablando, del 580 al 662 después de Cristo, donde todavía estaban las controversias que le llaman dentro de nuestra fe, las controversias de la cristología, un área de la teología que está relacionada con la figura de Cristo. Y Máximo habló estaba el proceso del monotelismo, que reducía la doble naturaleza de Cristo a una sola voluntad. Por lo tanto, es una figura sumamente interesante porque él habla precisamente, un gran erudito cristiano, en un contexto, en un espacio-tiempo donde se estaba debatiendo quién era Jesús, y todavía seguimos debatiendo, incluso en nuestra fe, quién eres tú, Jesús, ¿no? Como yo escuchaba un bello canto en la Iglesia Católica muy joven que decía, ¿quién eres tú? Yo quiero saber, Señor, quién eres tú. Pues se está debatiendo desde el 580. El debate cristológico fue el último de los grandes desacuerdos surgidos tras el primer concilio de Nicea, celebrado en el año 325, que se intensificaron tras el concilio de Calcedonia. Los monotelistas, en aquella época le llamaban monotelistas, se adhirieron a la siguiente definición en la persona de Cristo. En la persona de Cristo se unieron dos naturalezas, una humana y una divina. Sin embargo, añade que Cristo tenía únicamente, decían los monotelistas, una voluntad divina y ninguna humana. Pero entonces aquí entra Máximo el Confesor a traer de que en Jesús trajo la posición diotelista. Habían dos voluntades, es decir, que Jesús poseía tanto una voluntad divina como una voluntad humana, y Máximo solidifica esta visión de el divino maestro, de nuestro Señor, como alguien con una voluntad totalmente humana y totalmente divina. ¿Pudieras profundizar algo en esa dirección? Quería mencionar y las implicaciones psicológicas. Tratar de hacer estaba haciendo unas anotaciones aquí mientras reaccionaba interiormente a tu lectura del monotelismo de Máximo Confesor. Vino a mi mente que la solución teológica que Máximo le encuentra a este problema me genera una resonancia con Paramahansa Yogananda, muy bien, este yogi de la India, que tanta admiración ha tenido por Cristo. Sí, definitivamente, que siempre comentaba que Sí. en el proceso de cualquier gran logro humano, decía lo siguiente: si lo vieras como una ecuación, Dios pone el 50%, tus gurúes y maestros preceptores del camino y el conocimiento en general ponen el 25%, y tu individualidad pone el 25%. Pero entonces añadía algo genial, que es en lo que quiero detenerme. Decía, pero nunca te olvides que el 25% que tú pones en la ecuación es el 100% de ti mismo.
Correcto, correcto. Siempre Sí, a mí sí. me pareció que había Volvemos una, a la sinergia. había Ahí está la una, resonancia de Bagrio Ponti. había como una especie de astucia luminosa de poder entender que en el corazón humano podía haber la proclividad de leer eso como si dijéramos en una ecuación aritmética simple. Si yo tengo que poner en un conjunto de un 100% el 25% de algo, yo lo que tengo que poner es la cuarta parte de mí mismo en ese algo. Ajá. Pero Yogananda captando, y esto tiene una resonancia incluso con San Agustín. Y de hecho en las parábolas de Jesús también está presente, en la parábola de los trabajadores. O sea, hubo unos trabajadores que estaban trabajando desde temprano en la mañana y hubo unos que se incorporaron más tarde. Pero ¿de qué trabajo estamos hablando? No estamos hablando del trabajo de la agricultura, sino el trabajo en función de transformarnos, de la metanoia, de la conversión. La manera en que Sí. yo estoy viendo esto, que Y fíjate, para que tú continúes, entonces los trabajadores en la parábola de Jesús que llegan más tarde reciben el mismo salario que los que habían llegado más temprano, y hubo una protesta de los trabajadores. Pero entonces Dios, que simboliza el que administra el salario, dice que está insinuando, hay un trabajo diferente. El trabajo es un trabajo que es muy diferente a nuestros trabajos humanos. yo pienso que Sí. aquí ese asunto donde se enfatiza que si bien es cierto que en los Sí. procesos de los grandes saltos cuánticos de la conciencia, los grandes procesos de conversión Sí. estructural o metanoia, el ser humano tiene que converger dentro de sí mismo y constelar en sí concentradamente la totalidad de sí mismo y ofrendarla, consagrarla en función de esa aspiración, de ese fin, es el reconocimiento simultáneo a la realización total de la tarea, que ni siquiera la totalidad de mí mismo es suficiente para lograrlo, pero es condición necesaria e imprescindible la participación de la totalidad de mí Totalmente, mismo sí, en el sí. logro. Si por ejemplo lo dijera, yo estaba aquí anotando, Sí. que de algún modo, si lo vieras desde una perspectiva de cómo la psicoespiritualidad entendería esto, tú pudieras decir que la historia Sí. la historia de la conciencia humana y todo el conjunto de todas las formas de proceso espiritual, psicoespiritual que en esa historia humana han existido, tienen alguna variante de alguna forma de dialéctica o de alguna forma paradójica entre lo que podemos llamar el mérito y la gracia, Ajá. el esfuerzo y el resultado, la causa y el efecto. Me viene a mente un cántico en la iglesia que dice: yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Señor, lo demás. Definitivamente. Ahí está esa sinergia. Sí, hay diferentes Sí. dialécticas en este camino porque, Sí. por ejemplo, mientras está ocurriendo todo el proceso de las esencias y las energías de Gregorio Palamas, del Más adelante lo que vamos a hablaremos tocar, más sí. adelante, está ocurriendo contemporáneamente en la Selva Negra el planteamiento de Meister Eckhart, que también converge con esto, que dice lo El siguiente: dominico, sí, sí. cuando el alma trasciende el tiempo y el espacio, Dios hace venir a su Hijo al alma. Se engendra la experiencia de lo infinito en el centro de un corazón humano que ha trascendido el tiempo y el Y ahí espacio. estamos hablando de una profundidad en la conversión que no tiene parangón en a veces nuestra visión de superficie, que lamentablemente, ¿verdad? Tenemos quizás por las circunstancias que estamos viviendo. Un Por autor que ejemplo, fue la lectura fundamental de Martin Heidegger también Sí. en toda la filosofía del siglo XX. Sí, Todo el trabajo de enriquecimiento del acervo lingüístico de Meister Eckhart hizo posible gran Claro. parte del pensamiento filosófico alemán posterior. mira qué interesante este aspecto de nuestros hermanos de la Iglesia Ortodoxa. La primera es la metanoia, la conversión o el arrepentimiento. La segunda es la unidad extática del ser humano bajo los efectos de la gracia. Y la tercera es la participación en la luz del Tabor, en las energías divinas que se producen en virtud del encuentro con Cristo desde la perspectiva de la espiritualidad cristiana, rostro del Padre en el reino del Espíritu.
Entonces, hay algo interesante en Máximo el Confesor, ¿verdad? Que tiene una gran influencia también, obviamente, de Valerio Póntico. Si Jesús no fue plenamente humano, si por ejemplo solo tenía voluntad divina y no humana, entonces no es posible la dimensión de la salvación, pues la humanidad no puede ser totalmente divina, porque siendo Jesús absolutamente humano, es que entonces puede ser la salvación vía absolutamente divina. Máximo demuestra que el hombre encuentra su unidad e integración en la totalidad de sí mismo, pero superándose a sí mismo, saliendo de sí mismo. Mira qué interesante este aspecto. El gran Máximo el Confesor para la Iglesia Ortodoxa, San Máximo el Confesor, demuestra que el hombre encuentra su unidad, su integración, la totalidad en sí mismo, pero superándose a sí mismo, saliendo de sí mismo, al encuentro de esa otra otredad que es en nuestro limitado lenguaje Dios. De este modo, en Cristo, al salir de sí mismo para la espiritualidad cristiana, el ser humano se encuentra a sí mismo en Dios, en el Hijo de Dios. Definitivamente. Así que hay algo aquí interesante, ¿no? A mí me gustaría comentar también Sí. que en relación a una adecuada aprehensión semántica de todo lo que implican estos autores, yo pienso que si acudiendo a los mejores recursos que el pensamiento conceptual griego permite y las elaboraciones de otras formas de conocimiento y de otros campos lingüísticos, nos acercamos también a la experiencia de estos autores, pudiéramos de algún modo traducir alguna parte de esta nomenclatura y pudiéramos encontrar que al interior de estos planteamientos discursivos que parecen estrictamente religiosos, hay unas intuiciones de carácter psicológico de unas honduras completamente deslumbrantes. Sí. Por dar un ejemplo, me ha parecido a mí, como parte del proceso de la lectura de estos autores, la manera en que entiendo que los padres del desierto, y sobre todo aquellos que fueron en su formación inicial estudiantes del pensamiento griego, lograron extender y llevar más allá la comprensión de muchos de los conceptos que eran el herramientaje conceptual fundamental para el pensamiento claro y distinto griego. Por ejemplo, por citar brevemente un ejemplo, el caso del nous, o entender que la función de la inteligencia es una función que se abre en dirección del movimiento a las cosas para procurar el entendimiento inteligible de ellas, pero que esa función de la inteligencia, en un sentido pasivo y contemplativo, crea las condiciones de que esa función sea una función receptora de algo que ella no puede proveerse a sí misma, pero sí puede crear las condiciones de poderlo recibir en calidad de revelación, de inspiración, de bendición, de gracia, de sincronicidad. En otras palabras, yo creo que se torna medular en la dirección de este tema, y vamos a pasar pronto a Isaac el Sirio. No le estamos haciendo, también conocido como Isaac de Nínive, en la tradición de nuestros hermanos orientales, pero hay algo que es medular en este aspecto, ya al punto donde hemos llegado y el punto que tú estás trayendo, donde hay una profundización de esa naturaleza. Y esto es bien importante y muy enriquecedor para nuestra fe cristiana, sobre todo para la iglesia latina, nuestra iglesia católica, y máxime ahora que incluso en el momento presente hay unos diálogos del Papa Francisco con los hermanos de la iglesia oriental y ortodoxa. ¿Qué se concibe por pecado dentro del contexto de la iglesia oriental? ¿Qué se concibe por pecado, que lo hemos hablado anteriormente? El pensamiento oriental, el pensamiento griego, o el pensamiento del cristianismo ortodoxo griego y oriental, porque es una pléyade también de comunidades de tradiciones hermenéuticas, ha pensado el pecado más en el sentido de una infección que en el sentido de una infracción. Cuando yo escuché esta exégesis de un pensador de la tradición ortodoxa,
quedé sobrecogido porque me fui en una reflexión de cómo la imagen desde la cual tú te representas, la comprensión de algo, puede servir de esclarecimiento en pensar mejor el mejor sentido de eso. Por ejemplo, cuando tú piensas el pecado desde la perspectiva o desde un concepto de infracción automática, de desobediencia, como por ejemplo se trae también en la Reforma Luterana. Exactamente, automáticamente te colocas en un marco de referencia jurídico, en un marco de referencia de deberes y obligaciones, en un marco de referencia de obediencia y desobediencia, en un marco de referencia, por ende, de premio y de castigo, como la herramienta fundamental. La influencia en la Iglesia Latina y posteriormente con influencia de la Iglesia Latina, la Reforma Luterana, esa noción del derecho romano, ¿no? Definitivamente, porque entonces sí, cuando tú lo ves desde una perspectiva jurídica versus mirar la experiencia del pecado como una experiencia, como análogo a lo que es la enfermedad del cuerpo. Ya habíamos dicho originalmente que todos los pensamientos teológicos son analógicos. Quiere decir que las analogías adecuadas, usadas para comprender un concepto tan ambivalente como el del pecado, pueden ser decisivas para tener una mejor comprensión más humanista que de algún modo le pueda seguir hablando en los espacios interconfesionales y al mundo contemporáneo laico incluso, porque visto como una infección, como se infecta el cuerpo y como una experiencia de un combate activo inmunológico en una relación con el entorno, cambia la experiencia del pecado. En otras palabras, y cito textualmente esta cita que la había citado anteriormente de la Iglesia Ortodoxa, de nuestros hermanos ortodoxos o de la Iglesia Oriental, la conciencia separada del corazón, y siguiendo ese lenguaje analógico que tú traes, se ve abandonada a las pulsiones de la naturaleza y como hipnotizada por el mundo de las ideas y los razonamientos. Entonces no hace sino proyectar sobre la creación divina, como plantea el Génesis, que vio Dios que era buena, lo que los espirituales de la Iglesia del Oriente llaman una tela de araña, un sueño, un espejismo. Hasta incluso en el análisis de la visión ortodoxa, en esa reflexión, el Padre Nuestro cuando dice, y no nos dejes caer en la tentación, no se está refiriendo a una visión maniquea de la tentación sexual, se está refiriendo a la tentación de los espejismos humanos. Por lo tanto, tenemos hoy en día que las pasiones, en el sentido ascético, ya diría un San Isaac el Sirio, que pronto vamos a entrar en él, también conocido como San Isaac de Nínive, y es considerado en el mundo oriental como nuestro San Francisco en la Iglesia Latina. Las pasiones en el sentido ascético son la desnaturalización, decía San Isaac el Sirio, de ese impulso de adoración que constituye profundamente la naturaleza del ser humano. Si este impulso no encuentra en Dios o en esa realidad que le llamamos Dios o en lo absoluto, San Juan de la Cruz le llamaba un no sé qué en su poética a la divinidad. Si este impulso no encuentra en Dios, y ya estamos entrando a San Isaac de Nínive, ¿verdad? Porque estamos viendo a estos autores en función específica de ver su pertinencia para la transformación nuestra hacia la unión con Dios, que es el sentido de la conversión. Dice, si este impulso no encuentra en Dios su cumplimiento y su fin, se van a destrozar las realidades cotidianas, idolatrándolas y odiándolas a un mismo tiempo, pues espera de ellas que le revelen el absoluto que ellas no pueden encontrar, al menos de un modelo duradero, pues aunque es cierto que todo tiene sed y valor de absoluto, es para ser salvado y no para salvar. El ser humano de hoy, dicen ellos, no de hoy pretende aceptarlo todo de una clase, de una nación, de un partido político, cualquier parecido con el presente es solo pura coincidencia, de una ideología del arte, del amor humano. Trata de olvidar al no ser que envuelve las realidades, extendiendo los límites de su prisión mediante una voluntad de poder, mediante una ternura desesperada, muchas veces no manifestada. ¿Qué tú dirías al respecto? Yo quería comentar en relación a eso, que cuando los comentaristas, el comentarista de Isaac el Sirio de Nínive,
al que tuvimos acceso, gracias por la bibliografía que me facilitaste, pude ver que menciona que de algún modo Isaac el Sirio logró poder entender la doble manifestación de la palabra tal como es transcrita en el lenguaje escrito, por ende en la Sagrada Escritura, pero simultáneamente tal cual está inscrita en la experiencia de los seres y en las manifestaciones de los seres, en tanto en cuanto puede convertir una forma de mirada de la exploración del mundo como un acto de contemplación de la presencia inscrita de lo sagrado, de lo divino y de lo absoluto en cada cosa y manifestación particular. Si uno lo ve esto en la dialéctica de lo que es la tendencia del pensamiento humano a la idolatría, es un pensamiento humano que tiende a la idolatría cuando está posesionado, henchido de filautia, cuando está de algún modo autovanagloriado de su propia infatuación. El ser humano como idólatra de sí mismo. Pero cuando el ser humano trasciende esos estados de filautia y de autovanagloria de sí mismo, puede tender una mirada desde un nous, que podemos decir, en una función pasivo-receptiva o contemplativa, en donde hace de cada objeto o de cada ser que observa una forma de ícono, algo que puede ser de algún modo translucente de lo trascendente, transparente de lo trascendente, una mediación para el absoluto y no un ídolo que sería la contemplación de algo o de sí mismo como algo esencialmente opaco que cierra el camino a algo que lo trasciende o algo que lo funda. Fíjate que hay una antropología tripartita, una visión tripartita en términos de que nosotros tenemos deseos en la Iglesia Oriental. Nosotros en los caminos del corazón, como le llama Javier Meloni, el jesuita de Barcelona, catalán, a nivel del cuerpo está el deseo. Hay un proceso tripartita en la visión de nuestros hermanos ortodoxos. A nivel de nuestro psiquismo está el ardor, y a nivel de nuestra razón a nivel de nuestra inteligencia está la razón. Pero ese deseo puede tornarse en impulso de amor a Dios si va encaminado a la divinidad. Pero si va encaminado hacia sí mismo, se encamina hacia la avidez. En otras palabras, a apetecer. Y es curioso, vivimos en una sociedad de apetecencia capitalista y consumista. Por otro lado, el psiquismo, que es el ardor, puede llevar hacia la fuerza, hacia Dios, o puede llevar a la cólera. Y por otro lado, la razón viene a ser el receptor del espíritu cuando vamos hacia el espíritu, pero también puede ser el receptor del orgullo cuando nos dirigimos hacia nosotros mismos en esa filautia. Por lo tanto, aquí hay un deseo, un ardor y una razón que incluyen al cuerpo, al alma y al espíritu, al cuerpo, al psiquismo y a la razón, al cuerpo, al psiquismo y a la razón. Y esto es fascinante porque entonces en el año 640 al 740, un Isaac de Nínive, monje que buscaba la soledad del siglo VII, monje de Siria, también era de Nínive, marca uno de los hitos del monacato oriental. Mira qué frase es más bella, y me gustaría tu opinión y tu sentido en tu visión psicoterapista de la vigencia que tiene, siendo algo del siglo VII. La esencia de Dios es amor. Algunas frases de Isaac de Nínive. Dios no es justo. Dios es amor sin límites. La vida es contemplación y vida y amor. La perseverancia en la oración abre a la contemplación de lo inefable, y la participación en lo inefable abre el corazón a la realidad. Desde luego ya nos estamos acercando a esa oración que va a ser tan medular para la Iglesia ortodoxa como la oración de Señor Jesús, ten compasión de mí. ¿Nos pudiera comentar algo de esa oración que ya se va configurando a partir de Bagrio Póntico, de Isaac de Nínive, de Máximo el Confesor, y que adquiere su esplendor luego con ese gran padre de la iglesia griega,
que fue Gregorio Palamas. La oración del corazón, ¿qué es? Pienso yo, y voy a intentar la mejor elaboración de síntesis posible en un tema que se puede extender en múltiples bifurcaciones, que la comprensión más profunda de lo que es la idea del amor es la gran diferencia entre el pensamiento griego y la revelación semítica o el pensamiento cristiano. Si tú a un griego, y esto lo comentaba un profesor emérito de filosofía que tuve el honor de compartir ser su discípulo, Francisco José Ramos, decía que si un pensador creyente le dijera a un griego que Dios es amor, el griego le diría: no, Dios no es amor, el amor es un Dios. Okay. Y lo incluiría el amor en la personificación de un Dios menor, menor de diferentes tipos de calado y diferentes tipos de manifestación o personificación. Pero en el pensamiento cristiano profundo, fruto de las comprensiones que el alma y el corazón tienen, en prácticas como la práctica de la oración del corazón, el Kyrie eleison. Para nuestros amigos y hermanos que no conocen con respecto a la oración del corazón, la oración del reposo o el hesicasmo, que es un aporte que ha tenido ya cierta resonancia de la Iglesia Ortodoxa en nuestra iglesia, ¿qué es la oración del corazón? Es una pequeña síntesis mántrica, podemos decirlo, en un sentido de un mantra cristiano oriental. Una ejaculatoria, una reiteración. Que realiza diariamente una enunciación que traduce el Kyrie eleison: Señor mi Dios, Señor Jesús, mi Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Lo maravilloso de esa oración es todo el linaje y el caudal que la tradición de los orantes de esa oración han dejado como testimonio de las experiencias que han tenido, como regalos que el corazón y el intelecto han recibido en los estados contemplativos que propiciaba la apertura del corazón en esa oración del corazón. Por ejemplo, en el caso de Bagrio Póntico, que es un antecedente anterior en donde no estaba todavía codificada, pero tiene unos elementos precedentes, Evagrio entendía que el amor o la caritas es la manifestación encarnada de la más alta ciencia, es la gnosis más alta. Le dedica un trabajo específico que se llama el Gnosticos, para hablar de que la verdadera gnosis era el amor. El verdadero conocimiento. Una manera en la que el conocimiento y el sentimiento, las unidades de lo que pudiéramos llamarle en nuestro mundo contemporáneo las facultades del intelecto y las facultades de los afectos, formaban una indivisible unidad psicosomática, psicoespiritual integrada que trascendía todas las formas deterioradas de dualismo y de maniqueísmo que fueron introducidas en el seno del pensamiento teológico eclesiástico occidental, con todas las lamentables consecuencias que eso ha acarreado, porque en esta tradición, que no es menos fundamentalmente cristiana, que no es menos originaria y que está más basada en la vivencia mística última, en la autenticidad existencial de vivir el misterio de la revelación y de la encarnación de Jesús, no existía una experiencia de dualismo. Esa antropología tripartita que hablábamos era una no dualidad. Cuerpo, psiquismo y mente. Era una unidad indivisa y no una mera conjunción de partes. No esa división que tenemos posteriormente, desafortunadamente en la Iglesia Latina, en no pocos segmentos que le llaman la visión maniquea, donde había una escisión entre espíritu y materia. Y entonces se enfatizaba que el combate al pecado era en términos de memoria, inteligencia y voluntad. Que de algún modo la ciencia contemporánea reproduce invertidamente ese propio dualismo. Lo que pasa es que lo reproduce enfatizando uno de los polos en ese nivel de comprensión de ese dualismo, que es el polo de la materia y que es el polo del pensamiento.
Sí, o sea, ese sujeto cartesiano de René Un Descartes. sujeto escindido del Sí. objeto, o un sujeto que solamente puede ser pensado y comprendido objetivadamente. Ok. Eso es una herencia de ese propio dualismo que no fue trascendido ni en la espiritualidad y mucho menos en la ciencia, porque en la ciencia el colapso fue el reduccionismo de ese dualismo a un monismo empobrecedor, donde la mayor cantidad de todos los fenómenos psicoespirituales y de la esencia del hombre quedó descartada como algo o inexistente o no digno de ser explorado o no epistemológicamente legítimo de ser estudiado, contemplado y entendido. Habían también en la época de Isaac el Sirio grandes conflictos sociales. De ahí también el retiro, ese retiro tan necesario al grado de que él tiene unos procesos de profundidad tan exquisitos que, por ejemplo, tiene citas tan hermosas como no puedo soportar o escuchar o presenciar el más mínimo pequeño dolor o tristeza en el sí de la creación. Por eso se intercede con lágrimas sin parar por los animales irracionales, y mira cómo hay una superación del dualismo, y por los enemigos de la verdad, o sea, un amor por los enemigos de la verdad y por todos los que le molestan, para que sean preservados del mal y perdonados. Son muchos los que andan buscando constantemente, decía Isaac de Nínive, pero solo encuentran los que permanecen en constante silencio. Ese énfasis en el silencio desde el siglo VII, ¿verdad? Ya en la fe cristiana. La persona que se complace en la abundancia de palabras, aunque diga cosas admirables, está vacía por dentro. Si amas la verdad, sé amante del silencio. Por lo tanto, el énfasis en el Espíritu Santo, al grado de que en los hermanos Karamazov se cita a Isaac de Nínive, se cita. Por lo tanto, la participación de lo inefable nos hace partícipe de abrir nuestro corazón a la realidad. La verdad, la verdadera humildad, interesante en Isaac de Nínive, es receptividad a los efectos de la gracia. Interesante frase esa, ¿verdad? Definitivamente. La verdadera humildad no es un elemento de atacarse a sí mismo como si fuera un flagelo, sino que la verdadera humildad es receptividad a los efectos de la gracia divina. Sobre todo en esa frase, la verdadera humildad es receptividad a los efectos de la gracia divina de Isaac de Nínive, que lo han comparado con nuestro San Francisco de Asís. ¿Qué tú dirías en ese sentido? Yo diría que me encuentro aquí pensando y gustando interiormente ideas como la idea de lo que es la experiencia de retirarse, la experiencia de apartarse, la antigua experiencia de los eremitas y de los anacoretas, la antigua experiencia del desierto como un espacio para ir a adentrarse al silencio. El silencio como un vaciamiento de los propios pensamientos y de las propias tendencias pulsionales a la representación incesante de objetos y de imágenes movidas por la propia dinámica del pensamiento, y a través de ese silencio, que es un silencio de palabra, que es un silencio de imagen, que es un silencio de pulsión, que es un silencio de concepto, poder adentrarte y sumergirte silenciosamente en lo que ha sido llamado también el abismo de la humildad. Esto que llamaba el compañero maravilloso Isaac de Nínive o el Sirio, la receptividad a las operaciones de la gracia. Es decir, yo permito a través de mi apertura, que me la permite a su vez la humildad, una decisión de abrirme pasivamente, contemplativamente, serenadamente a la experiencia de poder recibir en el alma, a la experiencia de poder interseccionar en el centro de mi eje horizontal, la experiencia de un eje vertical, de un eje cualitativo, de un eje donde se mueven los verdaderos significados de las cosas, las verdaderas trascendencias en el tiempo cronológico humano. Ese eje completo que está representado y metaforizado por la experiencia de ir a un desierto,
de volver a recoger la dispersión atencional, la dispersión de todas las energías que de algún modo refractaron el egoísmo, la filautia en diferentes concupiscencias y las diferentes tentaciones. Es un regreso a una unidad más prístina, a ese estado pleno de pobreza del corazón y de pobreza del espíritu, donde en el espíritu ya no queda más nada que solo espíritu. Y ahí se da la experiencia del milagro de recibir porque te has podido vaciar en tu centro. Esa suprema gnosis que es Dios es amor, ¿no? Como está planteada en el Evangelio de Juan. Definitivamente. Dios es amor. Nunca se subrayará bastante, en alusión a lo que tú acabas de decir, que la proximidad apofática del misterio es, en el Oriente cristiano, una proximidad de conversión, de transformación. Si repasamos los grandes textos de la teología apofática, o sea, decir que es Dios por la vivencia, no decir que es Dios por lo que es afirmativamente, sino por la vivencia en ese silencio de Dios. Si repasamos los grandes textos de la teología apofática, por ejemplo, las homilías sobre la incomprensibilidad de Dios de San Juan Crisóstomo, o los capítulos gnósticos de San Máximo el Confesor, observaremos que la exigencia de adorar al verdadero Dios vivo siempre está más allá de las imágenes, de los conceptos, de los nombres, más allá incluso de la palabra Dios, y va acompañada irremisiblemente de una llamada a la conversión. Solo el temor, la muerte de sí mismo, o más bien del múltiple no ser que cada uno conlleva, puede permitirnos volver nuestra inteligencia hacia el inaccesible para referirse a esa realidad que en nuestro limitado lenguaje llamamos Dios y que un fray Juan de la Cruz le llamaba un no sé qué, cuando él decía ni por toda la hermosura nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se encuentra por ventura. Es interesante esta otra figura también dentro de los padres griegos. No le podemos hacer honor a todos porque no tendríamos un sentido de tiempo, no tendríamos tiempo, son muchos. Así que nuestra selectividad es una selectividad más bien de carácter, diríamos que arbitrario, pero a la vez significativa. Juan Clímaco, del 525 al 606 después de Cristo, fue abad del monasterio de Santa Catalina, que está situado, es el monasterio más antiguo de la fe cristiana, y está situado al lado del monte Sinaí, donde se basa toda esa tradición de la nube del no saber, que aparece después en un cristiano anónimo en la iglesia latina, posiblemente un monje cartujo, que se llama la nube del no saber, porque Moisés penetra la nube del no saber, y al penetrar la nube del no saber es un no saber sabiendo, que rompe los esquemas aristotélicos, ¿no? Alguien dijo que no es posible, Juan Clímaco plantea que alguien dijo que no es posible vivir con rectitud hasta el día de hoy, a menos que se crea en lo último de nuestras vidas. Y lo último de nuestras vidas es lo que también en la filosofía griega le llamaban contemplar la muerte. ¿Pudieras comentar algo en esa dirección? Juan Clímaco plantea la contemplación de la muerte, y hasta los griegos tienen, la iglesia griega ortodoxa, lo que le llaman el cuarto filosófico, que es que un día entran al novicio, al cuarto filosófico, y cuando encienden la luz está lleno de calavera de los monjes. Y podría ser algo macabro, pero ¿qué sentido? Podría parecer, pero no lo es, algo macabro. ¿Qué sentido tiene esto de contemplar la muerte? En la contemplación de la muerte no hay ninguna manifestación necesariamente psicopatológica, necesariamente pervertida, ni necrofílica tampoco. Ya la contemplación de la muerte ha sido vista en la filosofía, o ha sido entendida la filosofía como un arte de aprender a recordar la muerte. Es decir, un arte de aprender a conectarte existencialmente con la aceptación de que eres finito, de que la parte humana de tu vida en la intersección de lo divino y lo humano tiene un comienzo y un fin en su sentido natural.
curiosa y paradójicamente, tiende a ocurrir exactamente lo contrario de lo que pudiera parecer a quien por fobia o por la obscenidad que le produce la muerte, porque ese es el tema, de hecho es uno de los temas que más investigó una de las catedráticas que más yo quise en mi proceso y quiero y honro en mi proceso formativo, la doctora María de los Ángeles Vázquez Rosado. Angie Vázquez hizo un proyecto para la muerte y entendía y planteaba que la obscenidad por excelencia de nuestro mundo contemporáneo es el tabú de la muerte. Porque para nosotros siempre la muerte es en tercera persona, es la muerte del otro, es la muerte del vecino, es la muerte del niño en Irak cuando el avión bombardeó la villa donde vivía, que la veíamos sentado en nuestra butaca, en nuestra televisión de alta definición. Pero nunca es la muerte en primera persona, nunca es la muerte radicalmente existencial del silencio, del vacío y de la oscuridad. Ya el mismo Sigmund Freud presentaba algunas especies de argumentos de sofística del inconsciente, lo diría yo de esa manera, en el sentido de que al inconsciente humano le es impensable la muerte, porque él razonaba que cuando yo me voy a representar mi propia muerte, tengo que sustraerme de mi propio espacio de representación en donde me estoy representando a mí mismo muerto, pero soy un yo mismo alterno que está mirando al yo mismo muerto que se está representando. Me viene a mente que es muy inherente a nuestro contexto puertorriqueño, el cuento de Abelardo Díaz Alfaro, Don Procopio, el despedidor de duelo. Don Procopio concebía la muerte de los demás, pero no podía concebir su propia muerte, que luego creo que es Luis Molina lo lleva a cuentos al cine. El narcisismo contemporáneo, la exacerbación idolátrica sin precedentes, porque este momento contemporáneo es el momento más idólatra de toda la historia de la humanidad, alentado por los intereses del capital, que es la peor de las obscenidades y es la más antiespiritual de todas las propuestas de convivencia humana, donde la felicidad es una euforia, como decía el compañero querido Eric Landrón, que decía que vivimos en un mundo donde el egoísmo es una virtud, la avaricia una misión de vida, la competencia, la convivencia y la euforia, la felicidad. No nos deja lugar para poder hacer reflexiones adecuadas de la muerte, porque al egoísmo le resulta impensable su propia disolución y busca, por todo lo que Freud hubiese llamado los mecanismos de defensa del yo, hacer impensable lo que debe ser pensado, hacer materia de conversación lo que debe ser conversado. Ya lo vimos en la presentación anterior, el papel que juega la omisión sistemática en las familias, la procrastinación de los temas esenciales que deben ser conversados, son una manera de no confrontar las verdaderas verdades de que la realidad no se sostiene en algo que no es finito. Nuestra vida natural tiene ese elemento y de algún modo se nutre de la evasión de eso, por la euforia, por el consumo, por la procura activa de sensaciones. Y ya lo decía San Iñaki de Loyola, porque no la mucha sensación satisface y harta el ánimo, sino la capacidad de sentir y gustar de las cosas internamente. San Juan Clímaco, que es un apelativo que viene de clímax o escalera, una escalera como esta. Aquí hay un elemento, un eje vertical. Elemento, como aparece en el cuadro, ¿verdad? La escala. Un tratado completo desde la huida del mundo a la perfección del amor. O sea, la escala, que es análogo a una escalera, como el cuadro que estamos viendo atrás, es un tratado completo que va desde la huida del mundo, desde la diversidad, hasta la perfección del amor. Esto guarda una relación estrecha con, vamos a decir, los grados de conciencia, que se puede mencionar en la psicología, que hay diversos grados de conciencia. Definitivamente. Y que esos grados de conciencia inherentes al sujeto humano van a denotar un estado de conciencia determinado. O sea, no es lo mismo en un extremo el estado de conciencia de alguien inmerso en la diversidad del mundo, alguien inmerso en la perfección del amor. Porque cuando Jesús dice seamos perfectos como el Padre es perfecto, no está aludiendo a una perfección del ego, es a la perfección en el amor.
el ego siempre va a realizar operaciones que cognitivamente las pudiéramos llamar en un sentido piagetiano de Jean Piaget de asimilación. Sí. El ego siempre va a pulsionalmente traducir todas las experiencias Sí. a las propias categorías de su entendimiento, Okay. forzando una reducción de esas riquezas experienciales en aquellos casos donde para poderla entender tendrías que renunciar y abandonar muchos de tus presupuestos esenciales y muchas de tus categorías. Y ayer decía que hay momentos donde no conocemos más sino que mejor. Y uno de los dilemas del pensamiento contemporáneo que vive ensoberbecido de las luces de su propia racionalidad instrumentalizadora es pensar que conocer más o conocer mejor es seguir conociendo de la experiencia del conocimiento. Pero el problema es que cuando estamos hablando de formas de conocimiento que son descritas, que tienen que ver con una ascensión o con una profundización en el alma, estamos hablando de formas de conocimiento que se abren como posibilidad al ser humano cuando te conviertes en otra persona, no cuando conoces más, no cuando tienes más preparación. La transformación. Volvemos Hay cosas sí. que solamente pueden ser conocidas convirtiéndote en otro ser humano nuevo, diferente, en una mejor versión de ti mismo y no en adquirir más información, más conocimiento, más portales de acceso de alta tecnología y velocidad a mayores redes digitales. Por lo tanto, la conversión o la transformación no se trata de una adquisición de ideas, aunque puede estar relacionado, incluso de ideas religiosas aún pertenecientes al propio cristianismo. Porque, por ejemplo, algo importante que está presente en este proceso es que en nuestra dinámica occidental, en no pocas ocasiones, un teólogo es alguien que tiene bachillerato, maestría y doctorado en la universidad y tiene un gran cúmulo de información. En el contexto de nuestros hermanos orientales, un teólogo es aquel que tiene el sabor de Dios. Definitivamente. El sabor de Dios. Yo quería mencionar algo que era una breve transcripción de unas anotaciones de un apalabramiento en voz alta que yo he ido haciendo mientras caminaba por las tardes reflexionando, preparando este momento de encuentro. Y escribí lo siguiente: la esencia en estos grandes pensadores, padres del desierto, es la experiencia, y correlaciona esta en estos pensadores inversamente proporcional con la creencia. Puse aquí la anotación de cuando ayuda. Tal vez si le pudiéramos llamar, en vez de pensadores, vivenciadores. Vivenciadores de la experiencia de la fe. La experiencia de la fe como una experiencia que también es de conocimiento, porque es una gnosis, pero también afectiva. Es una gnosis de la experiencia del amor como conocimiento. Cuando le preguntaban a Carl Jung en aquella entrevista legendaria de la BBC de Londres, el face to face o cara a cara. Carl Jung, amigos, el fundador de la psicología profunda en el siglo XX. Le preguntaban si él creía en Dios y él lo que contestaba es: yo no creo, yo sé. Dando a entender, y a mí me parece que esto tiene una resonancia muy directa con esto, que existen experiencias inmediatas y radicalmente directas de lo real que ni siquiera tendrían que ser el objeto de la manifestación de una creencia, sino el sujeto de la vivenciación de una experiencia. En los documentos del desierto se refiere un énfasis de estado de abandono radical a la experiencia, un estado radical de preparación del interior para participar. Aquí hay un préstamo cultural del concepto de participación de Platón, para participar cada vez más profunda y saturadamente y sobrecogido en sí, preparar el alma para participar